Pese a las condenas y a las amenazas de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, Rusia oficializó la anexión a su territorio de 4 regiones ucranianas después de los cuestionados referéndums que impulsó en estas zonas y que fueron considerados por Ucrania y sus aliados como una farsa. Vladimir Putin encabezó la ceremonia desde el Gran Palacio del Kremlin y firmó los acuerdos que incorporan a las regiones de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Gerson a la Gran Federación Rusa. Y esto ocurre después de que Ucrania lanzara una fuerte operación de contraofensiva que les ha permitido recuperar gran parte de su territorio y que asegura que mantendrá pese a las últimas acciones del Kremlin. Pero ¿por qué estas anexiones aumentan el nivel de peligro en esta guerra? Eso te lo contaremos en este vídeo, cronistas. Son 4 regiones del este de Ucrania las que ahora Rusia reconoce como parte de su territorio y que ante esta acción no solo materializa la intención de Moscú de poseer la región del Donbass, sino que consolidan un puente terrestre con la península de Crimea, otra región que Putin se anexionó en 2014, un punto que vamos a recordar más adelante. En el foco de estas anexiones están Donetsk y Lugansk, que ya habían sido reconocidos como repúblicas independientes en febrero de este año y que fueron la justificación de Moscú para invadir el resto de Ucrania. Ambos territorios se encontraban bajo conflicto armado desde 2014 entre los separatistas prorrusos y las fuerzas militares ucranianas. Las otras 2 zonas que se anexionaron, Zaporizhia, es donde se encuentra la mayor central nuclear de Ucrania, y Gerson, la provincia estratégica, no solo por su importancia agrícola, sino también por ser fronteriza justamente con Crimea, donde se encuentran las bases navales más importantes de Rusia en el Mar Negro. 7 meses después de iniciar la invasión, Moscú decidió avanzar con estas anexiones, sin controlar todos estos territorios. Aunque Lugansk y Gerson están prácticamente bajo control total, Rusia no domina ni un 60% de Donetsk, tampoco controla por completo Zaporizhia, cuya capital está bajo pleno dominio ucraniano todavía. Y en el caso de la ciudad de Gerson, los rusos están resistiendo la contraofensiva que en estos momentos adelanta Ucrania. Estas 4 regiones representan el 15% de Ucrania y concretamente en la región del Donbass no solo hay reservas importantes de carbón y otros minerales. Aquí ha estado el motor industrial de Ucrania, que tiene uno de los mayores complejos metalúrgicos del mundo para la producción de acero y hierro. ¿Y en qué contexto se dan estas anexiones? Bueno, pues durante los meses de septiembre las fuerzas militares ucranianas llevaron a cabo una rápida y sorpresiva contraofensiva que les permitió recuperar partes del territorio ocupado por las fuerzas rusas. En cuestión de 6 días, Ucrania dijo que había liberado más de 8.000 kilómetros cuadrados de su territorio en la región nororiental de Kharkiv y también logró algunos avances en el sur del país. A esto Vladimir Putin reaccionó reconociendo que sus tropas no avanzaban a un ritmo muy rápido y en su empeño de mantener la operación militar tomó 2 acciones puntuales. La primera de ellas es que convocó a los 300.000 reservistas rusos para reforzar sus tropas en el frente y segundo, confirmó el apoyo a la celebración de unos referéndums urgentes para la anexión de estos territorios a Rusia. Las autoridades locales prorrusas, con la luz verde del Kremlin, organizaron rápidamente estos cuestionados referéndums, dando un margen de 5 días a la población para poder votar. Y según informaron los medios estatales rusos, las votaciones alcanzaron resultados cercanos al 100% a los votos a favor de la anexión. Solamente en la región de Gerson la opción del sí estuvo por debajo del 90%, con un 87% de la población a favor. Las condiciones en las que se dieron estas elecciones recibieron fuertes cuestionamientos, principalmente por parte del país invadido, Ucrania, que junto a sus aliados de Occidente no los reconoció y los consideró fraudulentos e ilegítimos. Los referéndums ocurrieron en los territorios que están parcial o completamente sometidos a una invasión militar. No hubo observación electoral y contaron con muy poco respaldo
internacional. Incluso países como Turquía, que ha sido un importante mediador en esta guerra, considera que la votación fue totalmente ilegítima. Como te adelantaba antes, un gran antecedente de estas anexiones ocurrió hace 8 años con la península de Crimea. En 2014, después de las manifestaciones proeuropeístas que derrocaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych, Vladimir Putin intentó paulatinamente incrementar la presencia militar en las bases prorrusas de Crimea, un territorio que pertenecía a Ucrania hasta 2014. Como está ocurriendo con las nuevas anexiones, siguió un controvertido referéndum organizado por las autoridades prorrusas locales que arrojó un 95% de apoyo a la opción de unirse a Rusia. Ucrania no alabó ese referéndum y con el apoyo de Occidente lo denunció como fraudulento e ilegítimo también. En ese entonces, pese a la gran condena internacional que produjo, Putin firmó la incorporación de Crimea a la Federación Rusa y este hecho marcó el punto de inflexión del deterioro de las relaciones entre Moscú y Occidente que seguimos viendo hasta el día de hoy. Porque parte de la comunidad internacional está alertando sobre el peligro que supone las nuevas anexiones en el curso de la guerra. Pues el hecho de que Rusia está incorporando estas regiones le da pie al Kremlin para afirmar que su integridad territorial está siendo atacada por las armas que la OTAN y otros países de Occidente han proporcionado a Ucrania. Y esto lleva a la guerra a un escenario inédito que podría tensar aún más las relaciones entre Moscú y Occidente. Se suma lo dicho recientemente por Putin sobre utilizar todos los medios a su alcance para proteger Rusia, lo que puso sobre el tablero el uso de armas nucleares, y para dejar esto suficientemente claro, el expresidente ruso Dmitry Medvedev, ahora jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo que el arsenal nuclear del país podría ponerse a disposición para la protección de los territorios recientemente anexionados. El analista ruso Alexander Baunov considera que la esperanza del Kremlin es que los países de Occidente que ahora mismo están apoyando a Ucrania se resistan a que sus armas sean disparadas contra los territorios declarados por Moscú como rusos. Por otra parte, se teme que este paso de Putin de anexar más territorio de Ucrania destruya cualquier esperanza de una solución negociada a la guerra, pues los líderes en Kiev dicen que no van a cambiar su estrategia y sus fuerzas seguirán presionando para liberar los territorios invadidos por Rusia. La guerra entró en una fase cuyas consecuencias son inciertas a día de hoy, con Rusia diciendo que utilizará todos los medios a su alcance para proteger su territorio y con Ucrania cavando nuevas trincheras y empecinada a no detener la defensa de su territorio y su soberanía. El peor escenario actualmente de la guerra sería que Ucrania y sus aliados declarasen la guerra a la OTAN por haber cedido estas armas a Ucrania que ahora se están utilizando contra las recientemente repúblicas anexionadas a la Federación Rusa. En el caso de que esto sucediese, el artículo 5 de la OTAN metería a todos los países de la organización directamente en el conflicto, por lo que España no se libraría también de una presencia militar en la zona. Y si el conflicto se extiende a una posible tercera guerra mundial, como hablábamos en otros vídeos, el reclutamiento también sería obligatorio en España y otros países de la OTAN. Desde el canal de YouTube de Crónicas de Asturias queremos mandar palabras de paz para el mundo y por lo tanto nos gustaría que este conflicto acabase cuanto antes y continuase por una vía política y diplomática. Si te ha gustado este vídeo y quieres recibir más información sobre noticias a nivel mundial, nacional o regional, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, dejarnos tu like, comentar por aquí abajo una paloma de la paz si piensas lo mismo que nosotros y el resto de comentarios, por favor, siempre desde el respeto, y comparte este vídeo con todos tus amigos, amigas y familiares para que estén enterados también de lo que ahora mismo está pasando entre Ucrania y Rusia. Muchas gracias por vernos hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo de la próxima semana, cronistes.